¡Vamos! ¡Vamos, ese! ¡Eso, ponte, ponte! Si usted quiere ir a bailar, por acá estaban tomando. Por acá estaban filmando. Está bien, le haremos presente al sordinista, señor Altiniano Robles.
¿Seguro? ¿No puedes hablar? Por algo así, al instituto, así, la parroquia, todo. No, ya, hablo tú. Después yo te acompaño, los demás.
Pero un ratito. Un ratito. Ya te ve. Leo camarero. Y Yaquito, esos negritos. Acá de la vereda estamos. Vamos a hacer la visita a casa de los demás caporales. Estamos transmitiendo para Cajatambo Muñapampa, la página Cajatambo Muñapampa. Estamos en el pasacalle con los negritos del barrio Tambo. Nos vamos a hacer la visita a la casa de los demás caporales. Son las costumbres de nuestro pueblo.
No sé. La calle de Nando Loarte. Nando Loarte. Segundo caporal. Estamos en la casa de Nando Loarte, del segundo caporal. Estamos haciendo la visita del segundo caporal.
estamos... No, sí, eso le estamos pidiendo a la orquesta, que no se preocupen. Ese sí es mariachi. Esa tonada sí. Ay, no. Tambo toda la vida tiene que ser. Arriba Tambo toda la vida. toda la vida, arriba tambo. Значит, дома, если только здесь дома с календаря.
Víctor Medina Santillán, rurales que están haciendo posible este Huilacuy. Estamos visitando a los caporales para hacerles recordar que tenemos un compromiso el mes de junio. Justamente esa es la finalidad del Huilacuy. Es un término quechua que significa avisar, dar a conocer. Y de paso que confraternizamos entre paisanos, entre amigos. Y luego de visitar a los caporales, vamos a cumplir también con otra tradición, de visitar a los mayordomos de nuestra fiesta patronal. Entonces, vamos a visitar a los 4 mayordomos que este año van a hacer la fiesta patronal de nuestro pueblo, que corresponde a la comunidad campesina Tambo la Carmelita. Ellos son el sostén de la fiesta patronal y se merecen una visita. Así lo han decidido nuestros caporales y eso vamos a cumplir. Estamos acompañados de la gran orquesta, los mensajeros de Pachangara, de su director, Fermín Salazar Pijo. Muy agradecido, la orquesta, muy bonito, el chimeche, la mudanza que hemos escogido y estamos todos muy contentos y muy alegres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo que van a tomar. Ahí sentado, ahí adentro, ahí, espérate. Vayan dentro, ¿quién te sigue? Cuando he hecho mi trago me visita para hablar, ¿ya? En representación de mi primo Fernando Norte Coronado, me voy a decir unas palabritas. Estimado pueblo cajatambino, paisanos cajatambinos, estamos muy agradecidos, ¿no? También con todos los que están aquí presentes y por estar también presente en el Huilacuy, ¿no? Aquí le recibimos en este hogar humilde de lo que es mis abuelos, ¿no? Santiago Coronado, que en paz descanse. Muy agradecido también, ¿no? Con Fernando que está bueno, en España y pues en honor a todo esto él también, ¿no? Como un cajatambino más de corazón se ofrece, ¿no? A hacer esta costumbre y por la pasión que siente también, ¿no? Como un paisano cajatambino. Bien, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Sí.
Continuamos con la transmisión para la página Cajatamba Muñapampa. Aún continuamos en la casa del caporal Fernando Loarte. Yo he nacido en mi casa del tambo, yo soy tambo. Acá le pone sentimiento, estilo. Prosa.
el agua. ¡Vamos, prima! Muy bien. Arriba ¡Vamos, Tambo. Camilo! Saludos a Camilo Loarte. Así es, Karim Rosales, puro sentimiento, Tambo. ¡Vamos, Lenin!
Así güey. Vamos ya. Vamos acostumbrándonos ya. Ya me vas. Ya va haciendo que el retorno. Pero hay un rato, después vamos Hola. Acá en la casa de campo. Antes de llegar en la Plaza del Sí. Sí, llegamos más abajo. Ya. Ya, vamos, Y acá partimos a la casa del caporal. El tercer caporal, Héctor Coronado. Vamos a visitarle. La próxima que pedía algo así, también voy a guardar.
Transmitiendo para la página Cagatamo Muñapampa. Compartan, compartan. Nos vamos a la casa del caporal, el caporal Héctor Coronado Cormá. Vamos a hacer una visita a su amada madre. Elvira, Elizabeth Arias Corles, sí, muy ordenada, ¿verdad? Muy bonita. Nuestros negritos del barrio Tambo.
Tenemos que cuidarnos del chicote, que no nos caiga por los pies. Con el retaguardia Gregorio Izar. Él es el retaguardia de todos los años. Muy conocedor de nuestras costumbres. Buen retaguardia, claro, de acuerdo, de acuerdo. Buen retaguardia y una gran persona también, Gregorio. ¡Ah, mamitas! ¡Ah! Ahorita nos cae el chicote. ¡Muchachos de Cuba por el barrio Camuy! Claro que sí, Blandina, le hicimos llegar tus saludos. No tiene ni presente, Gregorio. No seas mala, Cari. Estoy despierta, por si acaso, no me voy a dormir. ¡Muchachos, por el barrio Camuy! Estoy despierta. Muy bien, María Magdalena, ñaña. Ojatambo te espera. Gracias, Blandina, gracias. Vamos, primo, carajo. Gracias. Una hermosa danza de nuestros negritos. Hoy día es el Huilacuy, se preparan los caporales para
junio, la fiesta de Corpus Christi. Oye, hija, ¿estás llevándolo a tu casa, creo? Chicotero, no dejan la mugre en tu casa. Oye, si acá no pegas en tu casa, te va a pegar, pero. Ahí va. Adelante, muchachos. Adelante. El retaguardia no solamente pone en orden a los negros, también a los reporteros. ¿Qué me estás pidiendo? Muy pronto arranca Poquiancito, claro que sí. Gracias por los saludos. Claro, con este retaguardia que tenemos, ¿cómo no van a estar en orden? Vamos a visitarle a la madre del caporal Héctor Coronado Cormán. Nos estamos pasando, creo. Están haciendo. Están abusivos, ¿no? Los traviesos. No dejan los Quieren meterse a otra casa. Se pasan los negros. Estamos corriendo. Ay,
Una semana ya acá una hora, hay que dejar de vivir. Oye, para que no ven. No, para que pase, vamos, ¿quién cobra? Oye, ya le da una semana. Oye, Estamos llegando a la casa de Héctor Coronado Cormán. Vamos a visitarle a su madre. La señora ahorita le está dando la No le gusta. no le gusta la cámara, pero está contenta con la visita.
Ya, así no nos va a tomar cenotes, baila así nomás. ¿No quieren a la Florida? Héctor Coronado. Bueno, hicimos la visita a la madre de Héctor Coronado. Ahora vamos a hacer la visita a Héctor Coronado. Héctor Coronado es el tercer caporal de Tambo. Al principio sí estaba medio. Se van tocando. No llega a un lloro. Nosotros por 6 estamos Algo sencillo.
Y yo no tomo. Yo no vale peleando. Chao, chao. Mire, igualito. Ya, ahora. No. Escucha que quiere probar a ti, no al calentado. Te quiere probar a ti. ¿Qué lo dice? No nos delates. No nos delates. Nos van a pegar. ¿Qué vas a hablar, mierda? ¿Qué vas a hablar? Es igualito. Arriba Tambo. Continuamos con la transmisión para Cajatambo, Pampa. En este momento nos dirigimos a la casa del caporal Héctor Coronado Cormán. Es el tercer caporal. Disculpa.
Seguimos transmitiendo para la página Cajatambo, Muñapampa. Compartan, por favor. Estamos en Huilacuy. Estamos visitando la casa del caporal Héctor Coronado Corman. Nos dirigimos a la casa de Héctor Coronado Corman. Por ahí, por acá, ¿no? ¡La zurra por el barrio! ¡Estamos ahí!
Estamos en la plazuela de Tambo. Ya llegamos a la casa de Héctor Coronado, el caporal tercero. Nuestro pueblo. Estamos haciendo la visita al caporal Héctor Coronado Carmán. Antes era. Hoy en día, Rumi, regresaste.
No le falta volumen, está bien. De acá lo oímos muy bien, ¿eh? ¡Vamos, primo! Vamos. A ver, Lilian, ¿cómo le estás pasando? Con la orquesta. Va a descansar la orquesta. A ver, Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? Ay, buenas noches, amiga de Muñapampa. No, lo estamos disfrutando, está muy bonito, la orquesta, los amigos, la verdad emocionante, ¿no? Hoy estamos en la casa de mi prima Elvira, ¿no? Conjuntamente con su esposo y el caporal pues es Héctor. Y qué bonito, la verdad. Nos sentimos tan emocionados por participar en esta bonita costumbre,
que es pues ¿no? Que se hace un mes antes de anticipación a la fiesta. Gracias. Así es. Gracias, Lilia. Sigue disfrutando. Sigamos disfrutando. Así es, Karim Rosales. Está muy bonito, de verdad. Acá estamos. Se oye bien la orquesta, muy buena melodía. Los caporales están conformes, la gente está conforme, los negros están conformes. Ahí está. Es el negro más travieso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos, qué gusto. ¿Qué tal? Este es Villacuy, acá estamos en de Eric Montesinos. Héctor Coronado. En la casa de... No, ya Ese es un negro muy travieso, gracioso. ¿Verdad? Está buena la música. la buena, déjame la mala. Están los amigos, los más fuertes. Buenos amigos. Claro, amigos de los amigos. No se recuerda ya. Así es, Karim Rosales. Pito y caja con Jesús Quinteros. Le haré presente tus saludos. Señor Eric, para Cajatambo Muñapampa, a ver, coménteme, ¿qué le parece la orquesta, la melodía? Cuénteme. Hoy estamos muy contentos, amigos. Estamos en este espacio de nuestra casa, de nuestra vivienda, donde
nuestro amigo el caporal Héctor Coronado está desarrollando su fiesta. Es la visita al caporal Héctor Coronado y estamos muy agradecidos de que sea aquí en este domicilio y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. También quiero dirigirme a mi gran amigo Camilo Loarte. Camilo, sé que nos estás viendo, nos estás escuchando. ¿Qué dirá tu corazón, Camilo, al escuchar estas melodías, estos sentimientos de nuestra fiesta de los negritos del barrio de Tambo? Sé que de repente unas lágrimas estarás derramando. De igual manera, tu pareja, Margot Pacheco Llana, Muña Pampina, un saludo. Gracias por transmitir esta estampa de nuestro pueblo para que todo el mundo, todo el Perú, todos nuestros paisanos puedan observarlo. Hoy día del Huilacuy estamos todos contentos, todos los caporales que estamos visitando están sellando su compromiso para desarrollar esta festividad. Y por supuesto, acompañado de la orquesta, los mensajeros de Pachangara, bajo la dirección de don Fermín Salazar. Nos está alegrando de sobremanera, estamos muy emocionados, muy contentos, porque esta es la vivencia del pueblo. Y ahí está nuestro barrio, nuestro pueblo. Como siempre yo decía también, Tambo y Antay es un solo pueblo. Nada nos separa, nada nos divide. Somos un solo pueblo, un solo puño, Tambo y Antay. Por ello digo siempre, arriba nuestro Tambo, sus folclor y sus costumbres. Gracias Héctor Coronado, gracias Camilo Loarte Rivera, gracias Fernando Loarte Coronado, gracias Gianmarco Castillo Híjar, gracias Alfredo Trujillo Híjar, gracias Víctor Medina Santillán, caporales del barrio de Tambo. Gracias. Muy bien, gracias por sus palabras. Señor Eric Montesinos nos dio sus palabras y lo tiene muy presente, ¿no? A cada uno de los caporales. Él el año pasado fue caporal mayor. Una fiesta muy bonita también que lo hizo. Para que
Gracias, Carmen. Arriba Tambo, sí. Claro. Buenas noches, señor Régulo, para Cajatamba, Muñapampa. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando la fiesta? Esta noche, en la noche muy lindo, en la casa del profesor Elkin Montesinos. Gracias a todos los caporales que nos hacen divertir de año en año. Señorita, gracias por haberme brindado unas cuantas palabras para dirigir a Cajatamba. Cajatamba es una provincia sana en sus gentes. Esta fiesta cada año se celebra como de costumbre. Muy buenos amigos, no sé con quién hablo. Voy a darle un saludo a todas las bellas cajatambinas, a todos los funcionarios, empezando de capitán de la tarde, caporales de los negritos, de las aucas, de las tallas. Gracias por haberme brindado para endulzar mi palabra. Muchas gracias. En nuestra fiesta. Mi compadre Elkin Montesinos, mi comadre, gracias. Gracias a usted, gracias por sus palabras. Para mí, esa es satisfacción. Un largo, más largo que un siglo. Esta fiesta nos trae recuerdos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la juventud que viene. Y voy a darle un saludo al Colegio Paulino Fuentes Castro, que salieron muy buenos alumnos
La primera promoción, todos sanmarquinos. La segunda, tercera. Y ahora los padres se esfuerzan a que salga adelante a sus hijos. Muy bien. En plena calor, frío, en la pobreza. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Elizabeth, para Cajatamba, Muñapampa. Elizabeth. Voy a adivinar tu apellido. Gracias. Gracias por la provincia de Cajatamba. Gracias, señor Régulo. Gracias. Sigamos disfrutando del Huilacuy, de nuestra fiesta. Entendí qué cosa era Huilacuy. Huilacuy dice, era un aviso si todos los mayordomos cumplían o no cumplían. Ese dice el Huilacuy, de acuerdo a sus palabras del señor Eric Montezuma. Exacto. De igual manera, Dios que te dé trabajo, salud y trabajo, y tienes hermanos, mamitas, a todas las viejitas de Cajatambo. Yo tengo 87 años. Me siento orgulloso de ustedes. Gracias por haberme brindado esta ocasión. Un abrazo te doy y gracias. Muchas gracias, señor Régulo. Muchas gracias. Sigamos disfrutando. Qué lindo ver a nuestro paisano, mira, con ese espíritu joven, disfrutando de nuestras fiestas. Muy bien, su promoción de Ambrosio. Qué bueno, qué lindo, sí. Es un tío mío. Qué bueno. Voy a Qué lindo. A ver, César Barrenechea, tus palabras, tus saludos. Primero siempre agradeciendo al barrio de Tambo como antaño, a los caporales de antaño, a Jaime Concepción, a Waldo, a Anki y a los demás que estamos haciendo nuestras costumbres, el Huilacuy, para poder lograr nuestras costumbres y hacer realidad nuestras fiestas costumbristas en Cajatambo. No decir en Tambo o en Altay. Cajatambo es uno solo, es barrio que nos separa, pero siempre agradeciendo al mayor caporal Jaime Concepción y los demás, Waldo, Ángel y los demás. Esta costumbre, mañana nos encontramos de repente en la torre, tranquilamente, porque es como un ensayo y avisando al pueblo que lo vamos a hacer nuestras costumbres en el mes de junio. Pasarlo bien entre los barrios de Altay y Tambo. Lo mejor que podemos pedir, sin ningún problema, bonito, pasarlos, dialogando, lo más importante. Acá no hay que el mejor grupo me he traído o la mejor orquesta ni nada por el estilo. Hay que ser Cajatambo, prevalecer a nuestra provincia de Cajatambo. Jaime
te doy la mejor vibra, suerte por este año, Jaime. Gracias. Y estamos en la casa de los Puchoreros Montesinos. ¿Qué puedo decir del barrio de Tambo? ¿Y qué puede decir del barrio de Antay? Somos Cajatamo uno solo. Somos una sola. Gracias. Gracias César. Camilo, tu amigo de siempre y toda la vida, que habla César Barrenechea, y esposa Iris León Fernández. Gracias César. César está dando saludos también al barrio de Antay. Bueno, somos un solo pueblo, ¿no? Un solo cariño. Nos une nuestras costumbres, nos une el aprecio, el cariño, ¿no? Antay y Tambo, un solo pueblo, Cajatambo. Karim Rosales, el tío Regulo es muy hermoso, así es muy agradable. Está Walter. Esta vez no va a romper ningún violín, no se preocupe. Está disfrutando, está disfrutando. Walter Arce. Walter Arce. Del pueblo. Pero siempre habiendo ¿qué pasa, Duarte? Así que mal.
No, yo también. Disculpe que te diga, amárgate cuando no, ahí sí. Cosa en la vida antes que le vaya otra cosa. La Rumi lo está pasando bien.